El mundo que Europa había dominado durante tantos siglos estaba llegando a su fin. A pesar de los tratados de paz y de la reconstrucción que se estaba realizando en el viejo continente, se hacía evidente que sería imposible volver a la antigua prosperidad. La Gran Guerra había marcado un antes y un después de la historia de la humanidad. El lugar de Europa sería ocupado, ahora, por los Estados Unidos, potencia emergente que se encontraba inversa en un clima de completo optimismo. Sin embargo, detrás de este horizonte se ocultaba una amenaza: los felices años 20. Darían lugar, al finalizar la década, al famoso Jueves Negro. Nadie veía venir la crisis que se avecinaba, pero con una mirada atenta podemos observar algunas de las causas que llevarían a Norteamérica y al mundo a un colapso económico y financiero. En el sector agrícola había síntomas de saturación. Durante la guerra, los agricultores estadounidenses se esforzaban abasteciendo con alimentos. Se ampliaron las áreas de cultivo y los productores se empezaron a endeudar. Se intensificó el uso de las tierras. Pero después de 1918, la producción volvió a los volúmenes de la preguerra y los agricultores se encontraron con grandes excedentes, provocando una fuerte caída de precios. Muchos no pudieron pagar sus deudas y perdieron sus tierras. Hacia 1925, la fabricación de automotores disminuyó. La construcción de casas se redujo, pero el desencadenante de la crisis fue la caída de la bolsa de Wall Street. La crisis desatada en 1929 y la posterior depresión parece haber tenido su punto de partida, aunque no su única causa en el crack de Wall Street. La Bolsa de Valores de Nueva York tiene el objetivo de trasladar el dinero desde los inversionistas o ahorristas hacia empresas donde es necesario para seguir creciendo. La bolsa está basada en la especulación. Si los ahorristas esperan especular el crecimiento de la empresa, compran acciones de dicha empresa y eso hace aumentar el precio de acciones. Así es el comportamiento de la bolsa el que le otorga el valor a las empresas. Mientras el sector industrial se estancaba, las acciones de la bolsa alcanzaban precios exorbitantes. Inversores individuales, empresarios y los bancos invertían sus fondos en acciones de Wall Street. Los empresarios se endeudaban para adquirir acciones, especulando con que éstas lo harían sin esfuerzo. Esto era facilitado por una política de fácil acceso al crédito. La gran demanda de acciones hacía elevar sus precios. Cuando los inversionistas comprendieron la situación, comenzaron a vender sus acciones para recuperar su dinero. El jueves 4 de octubre de 1929, el Jueves Negro, la burbuja de aparente prosperidad había estallado. A caída de la bolsa arrastró a los bancos. La gente retiró sus ahorros, a los empresarios, a todos los sectores económicos en general. Las consecuencias sociales de la crisis fueron inseparables de las consecuencias económicas. Los sectores de la economía estadounidense más golpeados fueron la agricultura, la industria de bienes de consumo durable y la industria pesada. Pero lo más terrible de la depresión fue el desempleo, que adquirió niveles desconocidos tanto por su magnitud como por su duración. El desempleo generó mendicidad, alcoholismo y un desplazamiento de las zonas rurales a las urbanas. La crisis profundizó las desigualdades sociales. Más duro fue en los sectores medios y bajos, que lo más suficiente y lo más afectado fue las minorías. Hay muchos relatos sobre un trabajador calificado solicitando empleo, con un letrero delante de su cuerpo que decía: conozco 3 oficios, hablo 3 idiomas, combatí durante 3 años, tengo 3 hijos y no tengo trabajo. Desde hace 3 meses que estoy así, lo único que quiero es un trabajo. Si bien algunos pudieron conservar sus trabajos, lo hicieron con un sueldo menor, casi a niveles de subsistencia. Escasos sistemas públicos de seguridad social y algunas instituciones de caridad habían aumentado las donaciones para los más necesitados, pero no daban abasto. Las masas de migrantes rurales se asentaban en los suburbios de las grandes ciudades, armando casas precarias de hojalata, que al igual que todos los nuevos barrios de casas carenciadas, eran denominados irónicamente Hoover Wills, aludiendo al presidente Herbert Hoover. La crisis se expandió a otros sectores y de ahí a la sociedad. La recuperación económica fue lenta y dolorosa. En algunos países, esta crisis económica derivó políticamente en el auge de totalitarismos.
los cuales fueron un factor decisivo para la Segunda Guerra Mundial.